Bienvenidos a la clase de matemáticas del primer parcial primer quimestre. Mi nombre es Carlos Amaya y hoy vamos a hablar sobre las funciones por tramos. El objetivo de esta clase es reconocer las funciones definidas por trozos por su gráfica y expresión analítica. Ya hemos mencionado que las reglas de correspondencia de las funciones pueden ser definidas para solo cierto intervalo, subconjunto de su mayor dominio. Entonces, podemos definir funciones con reglas de correspondencias para diferentes intervalos. Así pues, tenemos el primer ejemplo. Podemos considerar dos reglas de correspondencia. F de x igual a x cuadrado para todos los valores de x mayores o iguales que 0. 2x menos 1 para todos los valores menores que 0. Es decir, tenemos la función cuadrática x cuadrado cuando los valores se encuentran a la derecha o es inclusive 0, mientras que hay una función lineal 2x menos 1 cuando los valores son menores o están a la izquierda de 0 en el eje de las abscisas. Tenemos entonces en nuestra recta numérica la representación de la función f y su regla de correspondencia. En efecto, para valores de 0 a la derecha, es decir, incluido el 0, por ello tiene el corchete, vamos a representarlo como x cuadrado, mientras que a la izquierda de 0, por ello está representado con paréntesis, vamos a colocar la función 2x menos 1, que en este caso sería la función lineal. Es decir, que para calcular f de 2, como 2 es mayor que 0, usamos la función x cuadrado, debido a que se encuentra a la derecha de 0. Entonces, la función evaluada en el punto 2 sería la siguiente: 2 elevado al cuadrado, que es igual a 4. En cambio, para calcular f de menos 1, como menos 1 es menor que 0 o está a la izquierda de 0, usamos f de x igual a 2x menos 1. Entonces, la función evaluada en x igual a 1 es igual a 2 por menos 1 y eso es igual a menos 3. Pregunta: ¿f de 0 es igual a 0? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Tenemos entonces la gráfica. Esta es la gráfica que tiene la definición de las reglas de correspondencia que vimos hace un momento. Cuando es mayor que 0, en efecto, tomamos en cuenta que la función es x cuadrado. Cuando es menor que 0, es 2x menos 1. Ahí es donde se representa la función lineal de color azul y la función cuadrática de color verde. Ahora, respondiendo a la pregunta de si f de 0 es igual a 0, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque se representa como x cuadrado cuando es mayor o igual a 0. Entonces, tomando en cuenta de que sí está incluido el valor 0 en este intervalo, nosotros lo vamos a evaluar. 0 al cuadrado en efecto sería 0. Por ello podemos ver su representación en la gráfica con un punto cerrado. Ejemplo 2. Sea la función de variable real f con regla de correspondencia f de x igual a 3x más 2, definido para x menores que menos 1, 1 menos x al cuadrado para los valores de x mayores e iguales que menos 1, pero también menores que 2. Finalmente, raíz cuadrada de x cuando x es mayor o igual que 2. Note que el dominio de la función son todos los reales. ¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta todos los intervalos existentes, es decir, desde menos infinito hasta menos 1 sería el primer intervalo. De menos 1 incluido hasta 2 sin incluir, el segundo intervalo. Y el tercero sería desde 2 incluido hasta más infinito.
Por tanto, se concluye que el dominio de la función son todos los reales, pero debemos ir a su representación en la recta numérica para saber cómo vamos a graficarlo. Si bien es cierto, ya podemos ver la gráfica del lado derecho, pero vamos a analizar qué es lo que sucede. A la izquierda de menos 1, sin ser incluido menos 1, vamos a representar la función lineal 3x más 2. Desde menos 1 incluido hasta 2 sin incluir, vamos a representar la función cuadrática 1 menos x cuadrado. Y a la derecha de 2, inclusive el 2, vamos a representar la función raíz cuadrada de x. Tenemos entonces lo siguiente. F de 0, debido a que se encuentra en el intervalo de menos 1 hasta 2, lo vamos a representar con la función 1 menos x cuadrado, donde vamos a tener que evaluar el 0. Por tanto, tenemos que f de 0 es igual a 1 menos 0 al cuadrado, lo cual es igual a 1. Cuando representamos f de menos 1, tomamos en cuenta en qué intervalo está incluido el valor menos 1. En este caso, está incluido en el segundo intervalo. Por tanto, tendremos la misma función, pero ahora evaluada en el punto menos 1. Así pues, sería f de menos 1 igual a 1 menos por menos 1 elevado al cuadrado. Esto sería lo siguiente, menos 1 elevado al cuadrado, es decir, cualquier base que yo tenga elevado a una potencia par siempre se va a convertir en un número positivo. Por tanto, menos 1 al cuadrado se convierte en 1. Así pues, 1 menos 1 es igual a 0. ¿Por qué el menos? Porque en efecto menos sigue estando fuera del paréntesis. Ahora, f de 2 está incluido en el tercer intervalo. Así pues, tenemos que si el tercer intervalo era la función raíz cuadrada de x, nosotros podemos representar f de 2 como raíz cuadrada de 2. Luego, para f de 4, vamos a tener que es raíz cuadrada de 4, lo cual es igual a 2. Y finalmente, f de menos 2 se encuentra en el primer intervalo, es decir, a los que están a la izquierda de menos 1. Así pues, tenemos que la función es 3x más 2 y nos queda 3 por menos 2 más 2. Y eso es igual a 4. Colocamos los puntos que acabamos de determinar en nuestro plano cartesiano y proyectamos lo demás y nos queda la gráfica que ustedes pueden ver a la derecha. Así pues, el menos 1 está incluido en el segundo intervalo, por ello está con un punto relleno, y el 2 está incluido en el tercer intervalo. Mientras que el primer intervalo no tiene ningún punto incluido en los extremos, ya que si venimos de menos infinito, ¿sí?, no existe un punto extremo hacia la izquierda, y a la derecha el valor de menos 1 no estaba incluido. Ejemplo número 3. Sea una función de variable real con regla de correspondencia f de x es igual a x cuadrado para los valores en x y su valor absoluto mayores o iguales que 1, o lo que es lo mismo, x menores o iguales que menos 1 y mayores e iguales que 1. Y la segunda parte de la regla de correspondencia sería 1 menos 3x, que en este caso es una función lineal, está definido para valor absoluto de x menores que 1, o lo que es lo mismo, x menores que 1 y mayores que menos 1. Tenemos entonces nuestra regla de correspondencia representada en la recta numérica, tomando en cuenta los valores que nos acaban de colocar, menos 1 y 1, y evaluamos a la izquierda y a la derecha de cada uno de esos puntos. Tenemos entonces que a la izquierda de menos 1, es decir, valores de x menores e iguales que menos 1, están incluido el valor menos 1 y por tanto la función es x cuadrado. Así que tenemos la función cuadrática desde menos infinito hasta menos 1. Mientras que en el segundo intervalo
de menos 1 a 1, intervalo abierto, porque ninguno de los dos puntos está siendo incluido, tenemos la función lineal 1 menos 3x. Y para finalizar, a la derecha de 1 e incluso 1, es decir, los valores desde 1 incluido hasta más infinito, tenemos nuevamente la función cuadrática x cuadrado. Así pues, tenemos una gráfica de la siguiente manera. El primer y tercer intervalo tienen puntos incluidos a sus extremos. En este caso tenemos menos 1 incluido en el primer intervalo y 1 positivo incluido en el segundo intervalo. Mientras que en el intervalo abierto de menos 1 a 1 tenemos definida la función lineal 1 menos 3x. Muchas gracias por su atención.